Buenas noches a todos. Damos gracias nuevamente a la gente de alabanza. Pudimos alabar a nuestro Dios sin perder mucho tiempo porque hay mucho que ver hoy. Vamos a empezar esta meditación. Y como todos saben, durante el mes de diciembre, todos estos domingos estuvimos profundizando en el tema Cristología. El primer domingo de este mes estuvimos meditando en la preexistencia de Cristo. La semana pasada estuvimos profundizando sobre la promesa de un Salvador, Cristo. Hoy, con la asistencia de nuestro buen Dios, vamos a estar viendo la temática Cristo manifestado en la carne. Y para cerrar justamente lo que es esta temática, el cuarto domingo de diciembre, vamos a estar viendo el sacrificio por nuestros pecados. Y yo no sé si vos venís tomando nota últimamente, no sé si apelás a tu buena memoria solamente, pero yo quiero retomar el tema desde dos puntos que hemos visto, que yo creo que son fundamentales para hacer el desarrollo de la temática de hoy. Uno es la humanización del mismo Dios, que fue uno de los puntos que compartió Miguel hace 2 domingos. Y el segundo punto es el misterio de la piedad, del que nos hablaba Juan el domingo pasado. Y utilizando estos 2 puntos como una especie de hilo conductor, vamos a darle inicio a la meditación con un versículo que también utilizamos la semana pasada, que te pido por favor que abras tu Biblia y me acompañes a leerlo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Y en esta palabra me quiero detener un segundito, o más bien lo vamos a dejar para el final. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y esta palabra manifestados refiere del griego phaneroo, que es poner a la vista de todos. ¿Sí? Algo que ya existía, pero que estaba oculto, ahora es a la vista de todos. Phaneroo, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y estos 3 versículos nos empapan de la temática en la cual vamos a desarrollar hoy. Hoy vamos a estar viendo que existe una vida antigua, ¿sí? Esta vana manera de vivir que nos enseña este versículo. Existe un rescate, existe una paga no corruptible, sino preciosa, sin mancha y sin contaminación. Y el versículo 20 nos habla de Cristo destinado, manifestado, y todo esto por amor de nosotros. Mi idea esta noche es, en base a esta breve meditación, desarrollar 3 puntos. Voy a intentar hacerlo lo más breve que pueda. Y estos 3 puntos van a ser Cristo antes de ser manifestado. Vuelvo a repetir, esto ya lo estuvimos viendo domingos anteriores, quizás encuentres alguna similitud, ¿sí? Como primer punto, Cristo antes de ser manifestado. Luego, segundo, la manifestación de Cristo como punto central de esta meditación. Y el tercer punto va a ser el resultado de la manifestación de Cristo. Y cuando nosotros hablamos de Cristo antes de ser manifestado, nos referimos a Cristo antes de que venga a la tierra, antes de que venga a nacer en la Virgen María. Y nosotros, entendiendo esto y pensando qué era Cristo antes de habitar en esta tierra, podemos hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué rol cumplía? ¿No? Bueno, Cristo antes de venir a la tierra era el Verbo de Dios. Vamos a abrir
San Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y si ustedes me lo permiten, yo voy a releer este versículo en la versión Nueva Biblia de las Américas, ya que considero que es una versión que respeta un poco más el carácter original del texto. Dice entonces, la Nueva Biblia de las Américas, el mismo versículo: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y esto que parece un trabalenguas, que repite tanto la palabra Dios, que repite tanto la palabra Verbo, es fundamental para entender la esencia increada y eterna del Verbo, que lo vamos a ver en unos minutos nomás. Versículo 3 de Juan 1: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. El versículo 5 también tiene una variante. Dice el versículo 5 en la versión de las Américas: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La versión Reina Valera 1960 quizás no hace la mejor traducción de este texto, o de este versículo en realidad, que nos habla de que las tinieblas no prevalecieron contra ella, no prevalecieron contra la luz. Pero el texto original nos habla de que la reacción de las tinieblas al brillar la luz fue, y me van a disculpar mi pronunciación de griego, ou catalambano. ¿Qué quiere decir esto? Ou es un negativo absoluto, un no rotundo. Y catalambano es tomar anhelantemente o comprender. Entonces entendemos que las tinieblas no comprenden la luz. Las tinieblas no comprenden la vida que hay en el Verbo de Dios, justamente porque están en tinieblas. Por otro lado, podríamos denominar entonces al Verbo, lo podemos leer en el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Podemos denominar al Verbo la mano ejecutora de todo lo creado por Dios. Y históricamente, al profundizar en el Verbo encarnado, dio lugar a mucha discusión y a mucha confusión. Quiero contarte algo, querido hermano. Esta es la segunda vez que me pasa a la hora de tomar la palabra. Todos los versículos que se citaron en la Cena del Señor están en mi meditación. No sé por qué. En realidad sí sé por qué. Pero todos los versículos que se citaron en la Cena del Señor están en esta meditación. A Dios sea la gloria, sea el Señor que quiera decirnos algo esta noche. San Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y este es el versículo que quizás presente más ataques a lo largo de la historia de la Iglesia. Queridos hermanos, estamos en presencia de quizás el texto más atacado históricamente de los 66 libros de la Biblia. ¿Y por qué digo esto? La puesta en ejecución del plan divino, la apertura de la única puerta que da acceso al Padre, es el Verbo hecho carne. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 16. Y esto Satanás lo sabe. Esto Satanás lo conoce. Y desde los primeros años de la Iglesia, algunas personas intentaron negar esta gran verdad. Y esta verdad es tan grande que es la única que salva. Lo decía Ciro, parecería que fuimos al mismo discipulado, porque es exactamente lo mismo que dijo él. En el 325 después de Cristo, el arrianismo que tuvo que ser tratado por la Iglesia en el Concilio Ecuménico de Nicea, Arrio declaraba que el Hijo era la primera creación de Dios, pero no eterno ni completamente divino.
También este tema se tocó en el Concilio de Constantinopla. Un ataque directo a lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 14. Otro ataque en 431 después de Cristo, Concilio de Éfeso, el nestorianismo. Afirmaba que en Jesucristo coexistían dos personas separadas, una divina, otra humana, en vez de lo que creemos nosotros, una persona con dos naturalezas. Otro ataque a Juan 1.14 fue el docetismo, tratado en el Concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, que enseñaba que el Verbo no se hizo carne, sino que aparentaba ser carne. Y hubo mucho más desde ese tiempo a esta parte. Y se ha intentado de muchísimas maneras negar que el Verbo no se hizo carne, que no fue tan humano como cuentan, que reservó divinidad, que no sufrió tanto como dicen. Y esto Satanás lo sabe. Si bien Satanás ya no puede cerrar la puerta que Jesús abrió, va a hacer todo lo posible para que nadie acceda por esa puerta. Y Satanás sí puede engañar, Satanás sí puede mentir, y Satanás se disfraza de ángel de luz. Otro ejemplo es lo que actualmente defiende el pentecostalismo unicitario, que suscribe a la idea de que Jesús es una manifestación de Dios y no una persona de la Santa Trinidad, ya que niegan la Trinidad. Son una secta, lo mismo que los testigos de Jehová, lo mismo que los mormones. Jesucristo no es el acceso al Padre. Hay un Dios y no tiene más variantes, no tiene más formas. Es un Dios que es representado de diferentes maneras, de diferentes manifestaciones. No, nuestro Dios es un Dios trino, tres partes. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Verbo es Dios, Jesucristo es Dios. La diferencia está en que el Verbo se encarnó, como estamos meditando hoy. Estas personas no conocen a Cristo. No podemos llamarla hermanos. Debemos predicarle a Cristo. 1 Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y ahora vos me podrías decir: Daniel, está buenísimo todo lo que vos me contás. Está bárbaro hacer un repaso por la historia de la iglesia, pero ¿cómo podemos afirmar que cuando hablamos del Verbo, hablamos del Hijo? El versículo más atacado que acabamos de leer, San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Jesús decía de sí mismo en Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Encontramos que las personas que eran contemporáneas a Jesús, las personas que rodeaban a Jesús, no querían creer en esta gran verdad. Jesús, vos no podés ser Dios. Jesús, vos no podés ser el camino al Padre. Jesucristo es el único camino al Padre, el único acceso al Padre. Dios mismo lo afirma en su palabra y no hay lugar a duda cuando hablamos del Verbo, hablamos del Hijo, hablamos de Dios mismo. El Verbo hecho carne no es una manifestación, el Verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, consustancial al Padre.
Ahora, ¿por qué tenemos tantos nombres? El Verbo, el Hijo, el Cristo, el Mesías, el Cordero sin mancha, Jesús, Jesucristo. Bueno, todos estos nombres son pertenecientes a la misma sustancia, pero lo son bajo diferentes planos. ¿Qué significa esto? Tenemos el plano celestial, tenemos el plano terrenal, tenemos el plano eternal, que es perteneciente al celestial, y tenemos el plano temporal, que es perteneciente al terrenal. ¿Y qué es lo que divide estos dos planos? La manifestación de Cristo en la carne, la manifestación del Verbo de Dios. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la palabra verbo. Ya lo hemos hecho muchas veces. La palabra verbo nos habla de un sustantivo nominativo singular masculino que deriva del término griego logos. Y una interpretación más amigable sería la expresión divina. Y es importante recalcar que no es una expresión con divinidad, sino que el logos o el verbo de Dios son la expresión divina, sin ningún tipo de semejanza, sin aproximados, sin similitudes. Nada como la expresión divina. Si hablamos de tiempo, leíamos Juan capítulo 1, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Este versículo nos enseña que creado el principio, la expresión divina, logos, el verbo de Dios, ya era preexistente, ya era eterno. Y es importante reparar en que el verbo es eterno y el verbo hecho carne es sempiterno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eterno y sempiterno? Eterno no tiene principio, no tiene final. Sempiterno tiene un inicio, no tiene un final. El verbo es eterno, Cristo es sempiterno. El verbo no deja de existir con la existencia de Cristo. El verbo sí se hizo carne, una verdadera creación, 100% hombre, 100% Dios, una sola persona con dos naturalezas. El protótocos, el primogénito, el verbo continúa increado y existente en la persona eterna del que tiene un nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9, lo leímos en la cena, lo vamos a volver a leer. Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el causal de este título, la causa de este título otorgado, es la obra redentora. El Padre le da una obra al Verbo y para cumplirla se transforma en el Verbo hecho carne, el Mesías, el Cristo, bajo el nombre de Jesús, aquel que nosotros conocemos como Jesús. Yeshua para los hebreos, Jesús para los griegos, Jesús en el latín, Jesús para nosotros, para esta parte de su iglesia. Y es absolutamente glorioso conocer que aquel que no fue creado, sino que lo creó todo, se haya hecho un hombre, igual a vos, igual a mí. Lo que nos da pie para pasar al segundo punto, que es la manifestación de Cristo en la carne. Y como decíamos hace un momento, es asombroso saber que aquel que es eterno se limitó a sí mismo al tiempo, a cuestiones temporales, a cuestiones terrenales. Es impresionante entender que el que creó las estaciones, el que creó el clima, ahora iba a estar en la tierra sufriendo el frío, sufriendo el calor. Aquel que le había enseñado a las nubes cómo llover, de repente iba a ser mojado con esa lluvia. ¿Meditaste en esto, querido hermano?
el dueño, el creador, el que formó todas las cosas, transitó este mundo al igual que vos, al igual que yo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Léelo conmigo, por favor. Dice, Filipenses 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma del Rey del mundo. ¿Dice esto? Me gustan las caras que vi. Me miraron con cara rara como diciendo, ¿qué está leyendo? Me están leyendo conmigo. No dice esto. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Verbo de Dios dejó la forma de Dios y se hizo un hombre, pero la cosa no quedó ahí. No solo se despojó de ser igual a Dios y se hizo un hombre, sino que dejó de ser un hombre común y se hizo un siervo. Pero la cosa no queda ahí. Cristo se despojó de ser un hombre, también de ser un siervo común, y se hizo maldición, se hizo enfermedad y se hizo humillación por nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 8, lo leímos en la cena del Señor. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, se humilló. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición. Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo se hizo enfermedad. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Que alguien me explique, porque yo no entiendo. ¿Cómo es esto posible? En la Alta Edad Media, que fue la época de los reinados más importantes, más influyentes en general, podemos encontrar a Carlomagno, el rey de los francos, podemos encontrar a Alfredo de Grande, rey de Inglaterra, podemos encontrar a Luis el Piadoso, el sucesor de Carlos Magno. Y sabes, en todo reinado lo más importante que era. ¿Qué era lo más importante en un reinado? El rey. Había leyes que cuidaban al rey. Había una justicia que cuidaba al rey. Había una milicia que cuidaba al rey. Y no solo eso, sino que un rey tenía un personal capacitado y seleccionado que lo rodeaba solo para atender necesidades reales de la realeza, ¿no? Yo estuve investigando un poquito y hay algunos títulos que se repiten en la mayoría de estos cuidadores de reyes, podríamos decir, ¿no? Un rey tenía un mayordomo para su administración personal. Un rey tenía un paje para su asistencia personal. Un rey tenía un confesor para asuntos de fe. Un rey tenía un válido, que es con quien contaba para hablar asuntos delicados, los más íntimos quizás. Un rey tenía un escudero y podríamos seguir nombrando gente que rodeaba al rey y que estaba a disposición de este rey, ¿no? Y el rey no podía estar deprimido. El rey no podía estar triste. El rey no podía tomar decisiones que lo humillen a él y que humillen el reinado. No podía, era el rey. Por eso estaba rodeado de todos estos títulos, ¿no? Y yo meditaba, qué contradicción tan grande tenemos en este punto. ¿Cómo es posible que la mano ejecutora de la expansión de los cielos, cómo es posible que aquel que designó las profundidades del mar se haya transformado en un siervo humillado, enfermo y maldito, siendo que los reyes de esta tierra eran tan cuidados?
eran tan preciosos. ¿Cómo es esto posible? Isaías 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué Dios mismo decide esto? ¿Por qué el Verbo se manifiesta en la carne? La respuesta se resume en una sola palabra: pecado. Por el pecado edénico, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro pecado. Porque Dios es justo juez, Salmos 7:11, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, porque no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Hebreos capítulo 9, versículo 22. También lo leímos en la Cena del Señor. Y ese pecado que nos confiere nuestro padre Adán, la corrupción y la muerte de nuestro cuerpo y alma, son vivificados en el postrer Adán, Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, habla de esto y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vivificante habla de volver a dar vida a algo que se murió. Había que pagar un precio. Había que pagar por el pecado. Y porque no había justo ni aun uno que pudiese presentarse delante del juicio y pagar, tuvo que descender del cielo el justo. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. También lo leímos en la cena. Cristo manifestado en la carne no solamente dejó de ser Dios, Cristo manifestado en la carne no solamente dejó los cielos, no solamente habitó la tierra, no solamente dejó de ser un hombre común, no solamente dejó de ser un siervo común, sino que para mitigar la ira del Padre se hizo enfermedad, se hizo maldición, se humilló a sí mismo al obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a vos, por amor a mí. Y como la paga del pecado es muerte, Cristo murió. Y esto es real, no como algunos afirman que dicen, Cristo no llegó a morir. Cristo murió. Su corazón dejó de latir, pero Él resucitó. El Padre no fue un poco más laxo por tratarse del Verbo hecho carne y dijo, bueno, vamos a hacer de cuenta que te morís. No, Cristo murió. La palabra de Dios es verdad. Cristo sufrió el desamparo de aquel con que había compartido la creación. ¿Puedes entender esto, hermano? A mí me cuesta muchísimo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Antes decíamos que el Verbo de Dios era la mano creadora de todo lo que disfrutamos, ¿verdad? Y una vez que el Verbo se encarnó, se transformó en Jesús. Bueno, siendo Jesús, no se limitó a seguir creando. Cuando Jesús transitaba por esta tierra y murió en la cruz, construyó un puente que nos unía otra vez con el Padre. Sigue construyendo, esa puerta sigue abierta, esa puerta sigue salvando. Solamente Jesús. Estas son las buenas noticias, ¿no? Estas son las buenas nuevas. Qué gran noticia, qué grande es nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Dice Isaías 45, versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste.
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. ¿Sabes qué? Yo te ceñiré significa yo te voy a rodear, o yo te rodeo con amor. Lo que nosotros conocemos como abrazar, ¿no? Jehová te dice, yo te abrazo en Cristo Jesús. ¿Pero cómo, Señor? ¿Cómo me vas a abrazar con amor a mí? ¿Cómo me vas a abrazar con amor a mí si yo peco, si yo me alejo continuamente de vos? Si mi mente está continuamente maquinando el mal, ¿cómo me vas a abrazar a mí? Dios responde en Cristo, yo te ciño, yo te abrazo, yo te rodeo con amor porque te amo. Y no hay más. La obra redentora de Cristo en la cruz es la obra de amor más grande nunca antes vista. No se explica, no se entiende con raciocinio humano. Es un misterio. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un misterio. ¿Quién puede entender este amor? No lo tenés que entender, lo tenés que creer. ¿Crees en esto? ¿Crees que Cristo es Dios? ¿Crees que bajó del cielo y vino a este mundo? ¿Crees en la muerte y resurrección de Cristo? ¿Crees que el Padre te ama? Juan 16, versículo 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cristo resucitó. Dios siempre gana. Siempre se cumple la voluntad de nuestro Señor. Unos versículos más adelante, bajo el mismo concepto, Juan 17, versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos a los cielos, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Escuchá bien esto, querido hermano. Escuchá bien esto, querido amigo. Fuimos ceñidos por Dios, abrazados por el Padre en Cristo. Y esto no tiene nada que ver con lo que vos elijas. Él te elige a vos. Él te ama a vos. ¿Crees esto? Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, leímos recién. Ni siquiera entendíamos que era Dios y Él ya estaba ideando un plan de salvación para nosotros. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La única forma de tener vida eterna y de conocer al único Dios es por medio de Jesucristo, a quien Dios envió. ¿Quién es Jesucristo? El enviado del Padre. ¿Quién es el enviado del Padre? El Hijo. Continúa diciendo Jesús en el versículo 4 de Juan 17, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este es el resultado de la manifestación de Cristo, la expiación de pecados, el inmerecido regalo de la vida eterna, el sacrificio perfecto e inmejorable de Cristo. Y Hebreos capítulo 9, versículo 28, también lo leímos en la cena, nos cuenta el porvenir, nos cuenta lo que viene. Hasta acá leímos sobre lo que pasó, esto nos cuenta lo que viene.
Y se va a cumplir, ¿eh? Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Crees en esta gran verdad? ¿Estás preparado para recibir a Cristo? Se vienen fechas navideñas. Estamos cerquita de Navidad, ¿no? Navidad viene de natividad, de nacimiento. Tanto nosotros como allá afuera recuerdan el nacimiento de un tal niño Jesús. Algunos otros ya directamente hablan de otro muchacho vestido de rojo, medio gordito. Pero en general entendemos que es el nacimiento del Redentor. Y no te asustes, no vamos a hablar de 25 de diciembre, no vamos a tocar el tema Sol Invicto Pagano, aunque me encantaría, no tenemos tiempo. Nosotros celebramos todos los domingos la Santa Cena, el nacimiento de Jesús. Cada domingo que nosotros venimos y meditamos en el pan y el vino, también meditamos en el nacimiento del Redentor. Ese verbo que se hizo carne para pagar por nuestros pecados. El justo pagando por los injustos, porque no había otra manera, no había otra forma, no había quien se pudiese presentar sin mancha delante del Padre. Solo Jesús. Este momento en el cual nosotros nos encontramos con familiares, quizá viene gente de lejos a casa, quizá nosotros vamos lejos a la casa de un familiar y nos encontramos con gente que quizá, o familiares, que no vemos mucho. Qué bueno sería, queridos hermanos, que podamos ir con el regalo de la salvación. Qué bueno, hermano, sería aprovechar estas fechas para contarles a nuestros familiares quién es el Verbo encarnado. Qué bueno sería predicar a Cristo, al único camino, aquel que se hizo hombre, 100% hombre, y murió por nosotros, y resucitó. Y también nos va a venir a buscar. Para terminar, al principio de esta meditación leíamos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Déjame hacer una breve contextualización de esto. La primera epístola universal de San Pedro fue escrita 63 años después de Cristo. El apóstol Pedro la escribió estando en Babilonia y es de suma importancia entender el contexto de esclavitud de estos tiempos. Tanto en Babilonia como en Roma, como en lo general del mundo, la esclavitud era una práctica común y fundamental para la economía. Tener esclavos era fundamental para que yo pueda desarrollarme económicamente. Dice el versículo 18 de 1 Pedro capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados, este rescate habla de una esclavitud, de vuestra vana manera de vivir, habla de nuestro pecado edénico, la cual recibiste de vuestros padres, y luego dice que fuimos rescatados no con cosa corruptible como el oro o la plata, como se compraban los esclavos, con oro o con plata. Nosotros no fuimos rescatados de esa manera, de la manera común. ¿Cómo fuimos rescatados entonces? Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. El versículo 18 detalla un rescate con respecto a acciones y conducta, que es nuestra vana manera de vivir. Lo condenado que estábamos, hermanos. Habla de nuestra condenación. Este rescate, esta compra, no tiene que ver con la palabra agorazo. Que agorazo en griego significa ir al mercado a comprar un esclavo. Esta palabra tampoco, el rescate, tampoco tiene que ver con exagorazo, que es ir a comprar un esclavo y que se elimine la posibilidad de volver a poder venderlo. Esta palabra, que es rescate, refiere a la palabra lutró, que es más específica a la acción de la compra. Que siendo sinceros, no cambia mucho su significado, pero haciendo un poco de exégesis en el texto, y si nos apoyamos en la concordancia Strong, que te invito si tenés la posibilidad de hacerlo lo hagas, explica que lutró nace del término luo, que refiere a aflojar, soltar, destruir y quebrantar.
Del término luo derivan palabras como lutrón, que quiere decir aflojar, soltar, redimir. También la palabra lutró, como veíamos recién, que es rescatar. Lutrosis, que es redención. Lutrotres, que es libertador. Y hasta acá tenemos palabras que son alusivas al rescate, pero también a la destrucción y al quebrantamiento. ¿Qué relación tiene la palabra rescate con destrucción y quebrantamiento? Es raro, es extraño. ¿Qué tiene que ver libertad con destrucción? ¿Qué tiene que ver rescate con quebrantamiento? Es raro. Y mientras estudiaba esto, abajo, la misma concordancia me invitaba a comparar luo con la palabra 4486, que tiene acepciones como triturar, romper, destrozar, partir, separar, separar en partes, despedazar en fragmentos diminutos y la más correcta para comparar es reducción a las partículas constituyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la destrucción es tal que ya no queda nada visible. ¿A dónde te quiero llevar con todo esto? La palabra luo nos habla de la ruptura con nuestra vana manera de vivir, gracias a los méritos de Cristo Jesús. Esa conexión con el pecado, y voy a poner de ejemplo una cadena, porque la cadena no existe, sino que la vamos a poner para ejemplificar. Esa cadena que nos mantenía conectados con el pecado, no solamente fue rota en dos mitades, no solamente ya las cadenas, estamos separados de esa vana manera de vivir, no solamente tenemos dos partes de la cadena, no solo están separadas en muchas partes, como leíamos recién, no solamente hay eslabones en nuestras manos que nos recuerdan nuestra vana manera de vivir, no solo está despedazada en fragmentos diminutos, no tenemos en nuestras manos pedacitos de eslabón que nos recuerdan nuestra vana manera de vivir, sino que fue reducida a partículas que ya no quedan rastros visibles de ella. No hay cadena, querido hermano, no existe la cadena, no hay rastro visible de ella. Queridos hermanos, cuando nosotros cantamos fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por tu amor, cantamos que conocemos que no existe ningún rastro de nuestra antigua manera de vivir, ya que no somos esclavos del pecado, en ningún plano. En ningún plano podemos volver a ser esclavos del pecado. Ya no somos practicantes del pecado, ya no somos del diablo. 1 Juan capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto se encarnó el Verbo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Tema aparte son las concupiscencias, querido hermano. Pero no puedes ser un practicante del pecado si sos un hijo de Dios. Lo acabamos de leer, lutró, rescate. Ese rescate que Dios hace por medio de Cristo elimina toda conexión con el pecado, toda conexión con el enemigo, toda conexión con esas huestes espirituales, en todo plano. Ya no es visible esa cadena. El Padre te dice, sos mío en Cristo Jesús y nadie te puede arrebatar de mi mano, en ningún momento. ¿Cuántas gracias le damos a nuestro Señor por tal rescate? ¿Cuántas gracias le damos a nuestro Dios? Porque ya no hay rastro alguno de lo que nos hacía practicantes del pecado. El hombre pecó, el Verbo se encarnó, el plan de salvación se ejecutó y Dios quiere ceñirte en Cristo. El Padre te quiere abrazar en Cristo. Hoy Dios quiere abrazarte con la cruz de Jesús. ¿Vas a abrazar a Jesús? Debes creer con fe en el Verbo encarnado. Debes creer con fe en Cristo Jesús. Limitarte a creer, no a entender. El conocimiento envanece, queridos hermanos. Hay que darle gracias a nuestro Dios porque tenemos su palabra y que podemos meditar en ella. Pero hay cosas que no tenemos que entender, tenemos que creer con fe. El Señor bendiga su palabra.